Independiente que usted dice que considera que no hay mala intención en esto o una intención de favorecer a la ISAPRE, resulta bastante curioso que no se evalúe eso al tomar una medida como esta. Parte de esas voces críticas han correspondido a quien sumamos a esta conversación, a Rosa Ollarse, ex Seremi de Salud y Tecnología Médica. Rosa Ollarse, muchas gracias por estar junto a nosotros. Voy a partir también con una declaración de usted misma. Parece que están descubriendo la rueda. Siempre dije que la atención primaria era el punto de partida en salud para el control y seguimiento de los casos con coronavirus. ¿Por qué no se la escuchó antes, Rosa Ollarse? Hola, muy buenos días a todos los televidentes de Chilevisión y al doctor París, que está presente también, y a todos ustedes. Bueno, yo creo que sí se escuchó, pero las medidas en un instante son diferentes. Digamos, hay que estar adentro para poder pensar cómo se hacen las cosas. Tenemos que pensar que esto, ya lo hemos dicho, una cosa repetitiva, que no es algo nuevo, y por lo tanto no es fácil tomar decisiones. Y como el tema mayor que agravaba la situación del coronavirus era el COVID-19, que era la enfermedad, y que la gravedad que tenía la enfermedad, por lo tanto, se concentró inicialmente en los hospitales, en dar la atención en los hospitales, y que las instituciones como las seremías de salud hicieran los seguimientos y la trazabilidad desde el Ministerio de Salud con epidemiología. No se consideró la atención primaria, que siempre ha sido la atención donde se hace la trazabilidad y donde se atienden los brotes epidémicos. Porque eso estamos pensando en un brote epidémico. Estábamos pensando en un comienzo, después en una pandemia, pero esto no se pensó como una emergencia. Si nosotros lo hubiéramos pensado, que fue un planteamiento que hicimos desde un comienzo, nosotros desde la Seremía de Salud, que esta era una emergencia, que no era solamente un tema de salud pública, sino que esto era un tema mucho mayor. Esto era como un terremoto grado 12, y la verdad las cosas que es así como lo es, que es una situación nunca vista en 100 años, y por lo tanto se tenía que ver como una emergencia total. Y desde esa perspectiva, quienes son la puerta de entrada es la atención primaria, donde se van a llegar los casos y donde obviamente se tiene que hacer la acción preventiva. Y ahí yo creo que estuvimos un poco al debe en hacer las acciones preventivas. También ¿sí? Usted apuntó en la misma entrevista, dice, siento que esto hoy está absolutamente fuera de control. Y en el informe que entregaba el MinSal tiraban como una fecha aproximada, tentativa, la primavera, ¿no? Hablaban así en genérico de la primavera como una posibilidad de tener esto algo más resuelto. ¿Lo ve usted de la misma manera si es que hoy estamos en una situación fuera de control? Bueno, en este instante lo que hemos observado desde acá, desde la atención primaria, es que efectivamente está en cierta medida desbordado, dado que la cantidad de personas que está hoy día circulando, yo no creo que sea menos del 30% de la población, es una cifra que estoy dando sin ninguna evidencia, con 30% de población que está con el COVID, asintomático, y que está circulando y que está contaminando al resto de la población. Y lamentablemente, como la población chilena es una población que tiene muchas enfermedades crónicas, tenemos que partir de la base que hay un 40% de la población que tiene hipertensión. Si no me equivoco, sobre alrededor de un 15% diabéticos, personas con cáncer, con enfermedades inmunológicas, que es una población tremendamente expuesta y de alto riesgo. Por lo tanto, si tenemos un 40% de hipertensos, personas que están en riesgo de problemas cardíacos y enfermedades cardiovasculares en general, entonces nosotros estamos pensando que esa población es la que está en más alto riesgo de hacer un COVID grave y llegar obviamente a una situación de extrema gravedad o incluso a la muerte. Por lo tanto, hoy día esa es una situación, y eso siempre se ha controlado en la atención primaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle una tremenda importancia a todos estos enfermos que están en esta situación de crónicos. Sí, y también, continuamos con el doctor Bronstein. El fin de semana salió una información bien impresionante, el testimonio de una mujer trabajadora de la salud, creo que era doctora, que decía que había aumentado muchísimo las personas que llegaban de urgencia a los hospitales pensando que era COVID, y eran ataques de pánico, que habían subido un montón las atenciones de urgencia por ataque de pánico. ¿Y cómo ve usted ese tema, doctor Bronstein? Porque a mí me pareció bien impresionante y da cuenta un poco lo que se está viviendo.
Sí, bueno, hemos hablado también de que la repercusión del virus es integral en la persona, o sea, nos afecta físicamente, nos afecta emocional o psicológicamente y nos afecta socialmente a través de los aislamientos y las cuarentenas. Y el significado que le dan las personas a lo que están viviendo es lo que gatilla estas sensaciones de angustia, de ansiedad. Entonces, si una persona ve las noticias y ve que puede ocurrir, que le puede dar una neumonía multifocal, que puede quedar en ventilación mecánica, que en el fondo se gatillan dentro de ella ciertos focos de inseguridades que generan esta manifestación clínica que es una crisis de pánico. Ahora, la crisis de pánico es un evento, pero las patologías de salud mental, como hablábamos hace unos días con Humberto también, es el estrés postraumático también. La gente que ha estado, por ejemplo, en ventilación mecánica, que ha estado hospitalizada, esos son efectos que se van a ver durante mucho tiempo en nuestro país y eso encuentro muy positivo también que la mesa social esté ahí, el rector de la Universidad de Chile proponiendo también una visión de salud mental para afrontar esto. Sí, las crisis de pánico, claro, yo las veo muy seguidas en consulta también. Pero también hay una sensación, a ver, los habitantes de la comuna de Santiago que han cumplido su cuarentena y que la han cumplido mateamente, llevan 12 semanas encerrados. Llevan 12 semanas encerrados, 12 semanas que no ven a sus seres queridos, pero lo que más le ocurre a ellos es que llevan 12 semanas y sienten que esas semanas que ellos han guardado cuarentena no sirve de nada, porque la curva sigue subiendo. Entonces, ahí hay un tema también como existencial que yo encuentro que es súper complejo. Exactamente. ¿Y sabe qué es lo que pasa, Montserrat, también? Que nosotros recibimos información diferente a partir de estas curvas que de repente tienen sesgos, son espurias. En algunos momentos, voces, tengo que decirlo a veces, voces financieras o económicas dicen, no, esto es un cambio que va a durar años. Eso no es cierto. Puede ser que en ciertos aspectos focalizados esto va a durar ese tiempo, pero nosotros vamos a llegar a un momento que, como decía bien el doctor París y la doctora Ollarse, probablemente a finales de agosto, septiembre, la gente ya va a ver un respiro, va a ver una diferencia. O sea, yo lo que le quiero transmitir a la gente, a mis pacientes y a los que están escuchando ahora Chilevisión, es decirles que esto tiene un horizonte y el horizonte va a tener repercusiones cada vez que van a ser más suaves. ¿Me explico? Lo fuerte es ahora los necesitamos. Eso es lo que quiero decir. Y lo otro que ocurre mucho también, Montserrat, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es la sensación de no tener el control de las cosas. Porque nosotros como seres humanos nos gusta saber, planificarnos. Alguna gente me decía... La incertidumbre. A la incertidumbre. Entonces eso también genera estas sensaciones de crisis de pánico, crisis de angustia. Pero para que la gente tenga una sensación de control tenemos que dar mensajes que sean relativamente lógicos y no que salga, por ejemplo, alguien de la CPC diciendo que esto va a durar 3 años. Perdónenme los muchachos de la CPC. Ya. Rosa Ollarse, me gustaría preguntarle también, sé que el doctor Enrique París quiere hacer un apunte, pero antes de eso me gustaría preguntarle a Rosa Ollarse en relación a lo que pasa con los subsecretarios Zúñiga y Daza, porque ahí también hay una dicotomía, ¿no? Estamos los ciudadanos algo perdidos en qué es lo que se debe hacer cuando se recibe un PCR negativo, cuántos son los días que uno debe establecer una cuarentena preventiva, el contacto estrecho, que lo hablábamos hace un ratito también, que queda siempre bajo un apelativo un tanto extraño del contacto estrecho verdadero, los contactos estrechos más o menos. ¿Cómo podemos ordenar esa señal, Rosa Ollarse? A ver, lo primero decir que desde un comienzo se habló de 28 días, se habló de 21 días, finalmente internacionalmente fueron 14 días. Esa es la definición que se establece para un contacto estrecho que debe hacer cuarentena. Para toda persona que está en contacto son 14 días y eso fue lo que se definió. Ahora, respecto a qué es un contacto estrecho, también hubo una definición que estaba relacionada con definiciones internacionales y que tiene que ver con el tiempo que está dentro de un lugar, en una oficina cerrada, un espacio cerrado, con contacto de personas en la cual existe un caso positivo y obviamente el resto de las personas tienen un contacto estrecho
en reuniones que pueden ser más de 15 minutos, si es que esto era un lugar cerrado.